A la pared, a la pared, a la pared, a la pared, a la pared con el carnet. A la pared, a la pared, a la pared, a la pared, a la pared con el carnet. Buenas noches. En esta oportunidad, el Taller de Asuntos Públicos presenta el tema de reformas policiales en países de América Latina. Nos acompaña para ello Claudia Gómez, del Centro de Investigación de Seguridad Pública en Colombia, Jandra Mor, del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, que nos acompañará Miguel Garza, que es actual coordinador de INCIDE en México. Es imposible no mencionar que hace apenas unos minutos acaba de realizar un seminario, Género y Reforma Policial en América Latina y el Caribe, donde se presenta una serie de testimonios y elementos expuestos que abren un importante desafío respecto de la relación de poder que existe al interior de una institución rígida e históricamente machista como es la policía, que sin duda es parte de la reforma institucional en los procesos de nuestros países. El antecedente previo al que hago referencia para entrar a la conversación se encuentra en los años 90, ¿no? Intentos de reformas que buscan enfocarse o priorizar actores de seguridad y actores de justicia, pero que no reduce la desconfianza en la policía y también el gasto o el endeudamiento no parece ser la respuesta. Aquí la reflexión para entrar a la conversación. En los años recientes, el desempeño y las prácticas sistemáticas de las policías que han sido violatorias, atentatorias a derechos humanos, nos ha llevado a escenarios y contextos en donde se plantea reformas policiales o base de reforma. Sin embargo, estos relatos y su materialización nos lleva a la demanda permanente, la inseguridad, afrontar el delito y volvemos hacia lo mismo. Los escenarios son distintos, pero hay puntos comunes. ¿En qué contextos y hacia dónde van las reformas de nuestros países? Podemos comenzar con Claudia. Claudia, buenas noches. Buenas noches a todos. Bien, entonces les cuento un poco como cuál es el contexto de la reforma en la Policía de Colombia. Esta ya es como desde los años 90 nuestro cuarto intento de reforma, porque en Colombia se ha hablado de que ha habido procesos de reforma y contrarreforma institucional. Normalmente han estado presididos de hechos de corrupción o de uso excesivo de la fuerza y pues en particular el hecho que movió la reforma del año 93, que tenía muchos elementos que le antecedían, pues fue la violación y muerte de una niña en una estación de policía, digamos como un hecho muy particular. En el caso actual, la policía ha tenido como dos situaciones críticas. Una fue cómo se atendió la protesta social durante el año 2020 y cómo la atención de esa protesta social terminó generando una serie de abusos policiales que fueron documentados, que en su momento, pues digamos, tuvieron todo tipo de despliegue a través de redes sociales y medios de comunicación y que empezaron a poner en la agenda era quién toma las decisiones de cómo se atiende la protesta, por qué la policía entra con cierto tipo de armamento, qué pasa con las personas que la policía traslada por protección,
en su momento los traslados en algunos lugares fueron masivos y las organizaciones de derechos humanos hablaron de desapariciones, por ejemplo. Entonces todo eso puso en alerta, digamos, qué estaba pasando con el uso de la fuerza en la policía. Pero también ocurrió otro hecho y ya fue la atención en un caso particular de policía en un barrio de Bogotá, en donde el procedimiento que desarrolla la patrulla policial termina con la muerte de una persona durante el procedimiento, no durante el procedimiento la persona es golpeada y eso queda documentado, la persona es llevada a una instalación policial que es aquí un CAI, un centro de atención inmediata, y allí al parecer ya su situación de salud era muy crítica, obviamente no recibe atención en salud y posteriormente fallece. Entonces esos dos hechos pues colocan como en la agenda la necesidad de hablar de una reforma a la policía, ¿sí? En el contexto actual, el gobierno nacional decidió coger la bandera de la reforma y en esa medida el gobierno nacional presentó un plan, digamos, de transformación institucional y en ese plan presentó la existencia de una mesa asesora conformada por 7 personas con distintas formaciones, pero digamos que en general personas, un representante del gobierno que es un viceministro de defensa, pero en general personas no conocedoras del tema, pero ajenas a la institucionalidad, o sea, que hoy no ostentan, digamos, cargos como servidores públicos, a excepción del viceministro, ¿sí? El proceso que se ha denominado transformación integral tiene un gerente al interior de la policía, que es el jefe de la oficina de planeación. La policía lo ha presentado como proceso y en esa medida, en el proceso se tienen como varios, digamos, como puntos de atención. Uno es unas reformas de tipo legal. Esas reformas de tipo legal es básicamente 2 estatutos, el estatuto de carrera y el estatuto disciplinario, que hoy cursan en el Congreso y que van para debate ahorita en el Senado. Otro es el cambio de identidad institucional y de imagen institucional, que también se relaciona con cómo cambiar el modelo de vigilancia policial, que sería como el tercer componente. El cuarto componente tiene que ver con formación, educación, capacitación y entrenamiento, y ese se está manejando. Digamos, es hijo del estatuto, pero también se está manejando no solamente desde la parte legal, sino desde cómo se vuelve a repensar todos los procesos de formación al interior de la institución. Entonces, ese es otro punto de atención. Hay otro punto de atención que tiene que ver con la redefinición de los procesos organizacionales de la policía y por ende al redefinir los procesos que son base del modelo de gestión de la organización, pues se tienen que hacer revisión de procedimientos, se tiene que hacer revisión de indicadores y allí eso se une un poco con el estatuto para, por ejemplo, la creación de un centro de estándares policiales, ¿sí? Hay otro eje que es el eje de nuevas tecnologías, incorporación de tecnologías. Esta es una policía con altos grados de modernización, o sea, ha sido una policía que debido a la cooperación internacional, a todo lo que nos antecede de Plan Colombia y cosas similares, ha recibido tecnología y ha apropiado tecnología y digamos que ahí no es donde está el problema es la coherencia entre lo que se hace y la tecnología que se ha recibido y además cómo esta tecnología, digamos, es interoperable en múltiples facetas al interior de la institución. Entonces hay otro eje que tiene que ver con esto. Y qué pena, un segundo, pues se me queda. Y hay un eje de profesionalización policial. Esos son como los ejes que está manejando la transformación institucional. Hay un acompañamiento del Banco Interamericano. En ese acompañamiento del Banco Interamericano también surgió el acompañamiento de una universidad que es la Universidad de Rogers y hay una universidad en particular, digamos, no es la única porque varias universidades se han vinculado al proceso de que la discusión sobre la transformación institucional se haga de manera pública. Entonces, para eso se ha puesto en funcionamiento un formato que se llama Hablemos de Policía.
y en ese formato se han hecho más de 40 encuentros, tanto con académicos, ciudadanos, representantes de organizaciones sociales, con lo que se llama aquí la familia policial, los mismos policías, para hablar de estos temas y para ir recogiendo propuestas, diagnóstico, digamos, documentando situaciones que se han presentado en ciertas zonas específicas del país o en ciertas unidades y demás. Y hay una página web donde se están mostrando, digamos, un poco como los resultados. Bueno, en el caso chileno hay que partir señalando que existen dos instituciones policiales, como seguramente sabrán todos y todas, Carabineros de Chile, que es la fuerza de mayor envergadura, algo así como 55.000 funcionarios y funcionarias actualmente, que cumple con todas las tareas, probablemente, o casi prácticamente todas las tareas que puede cumplir una policía, con excepción del control migratorio, que también es bastante relativo. Mientras que la policía de investigaciones es un cuerpo de menor tamaño, se estarán en los 12.000 funcionarios y funcionarias aproximadamente, y tiene tareas, como su nombre muy bien lo indica, investigativas. Chile está en un muy reciente proceso de reforma que inició el año 2018 y que es el primero desde el retorno a la democracia en el año 1990. Y pese a la situación particular de las policías y específicamente de Carabineros durante el periodo de dictadura cívico-militar, en que Carabineros fue una de las instituciones miembros, que es un poco hace entender la ampliación de funciones a partir del año 74 y el poder político que alcanza justamente por ese lugar que ocupan esta policía en particular, es que no había sido tema de discusión un proceso de reforma previo. Más bien lo que ocurre en el caso chileno entre el año 90 y el 2018 es que son las policías mismas las que van a emprender ciertas acciones específicas tendientes a subsanar algunos de los déficits más evidentes y a tomar sus propios caminos de modernización. En ese sentido, por ejemplo, la Policía de Investigaciones se orienta mucho a la depuración de la fuerza. Hay unos escándalos importantes de corrupción vinculados a drogas durante los 90, que llevan a un trabajo profundo que termina a principios de los 2000 por primera vez la institución da cuenta de un proceso de modernización institucional, con una hoja de ruta clara, con un plan, que tiene un nombre, que tiene líneas estratégicas, etc. Mientras que Carabineros comienza a desarrollar hacia fines de los 90 acciones que, a ver, ustedes lo comentábamos rápidamente hace unos días, ¿no? Acciones tendientes a generar mejores vínculos con la comunidad, y ahí desarrollan el plan cuadrante de seguridad preventiva, que se presenta como un plan de policía, como un programa de policía comunitaria, pero que realmente en lo que consiste es un plan de reasignación de recursos al territorio. Algo en lo que ha sido muy potente Carabineros en estos últimos 30 años ha sido en el desarrollo y en la incorporación de tecnologías. En ese sentido sí ha habido una modernización muy importante y acelerada. Para el año 2000 todas las comisarías del país están intercomunicadas. Hay sistemas funcionando de automatización policial que se logra tener un parte estandarizado y alimentar una base de datos de manera sistemática, y eso genera muy tempranamente mucha información de relativa calidad, digamos, a lo menos por la cobertura y por la estandarización se contaba con mucha información. La incorporación de tecnologías también, pero ninguna de las dos instituciones logra hacer una discusión profunda, conducida desde el Ejecutivo, respecto ni de sus funciones ni de cómo se cumplen del sustrato, ¿verdad?, de la actividad policial. En el caso de Carabineros particularmente, como señalaba, que hizo parte de la Junta de Gobierno desde el año 73,
cuenta con una ley orgánica que fue promulgada días antes que terminara la dictadura, y esa es la que permanece hasta el día de hoy, la que regula la actuación de Carabineros. Es una ley orgánica constitucional que no ha sido un proceso democrático detrás de ella, y queda con este peso de constitucional. Por tanto, modificar cualquier aspecto de ella era muy difícil. Otro descriptor importante para entender la historia previa al 2018 es que durante el proceso de discusión de la reforma procesal penal se pretendía, y era la recomendación de los diseñadores de la reforma, que las funciones investigativas volvieran a la Policía de Investigaciones en exclusiva y que Carabineros se concentrara en las tareas preventivas, de tránsito, entre otras que le caben. No obstante, Carabineros mantuvo y mantiene hasta el día de hoy funciones investigativas, porque en esta negociación, que uno no entiende por qué hoy hay una negociación de por medio si lo que se debe mirar es el mejor interés del Estado y de la ciudadanía. Bueno, las instituciones policiales chilenas en general han gozado de bastante confianza, medida como este indicador grueso de cuánto confía usted en las siguientes instituciones, ¿no? Y que se leen un montón de instituciones, y ahí en esa pregunta de la encuesta anual, Carabineros y la Policía de Investigaciones habían venido saliendo bastante bien posicionadas, y en otros instrumentos latinoamericanos siempre estuvo ahí en los primeros lugares, ¿verdad? Una policía muy reconocida. Lo cierto es que esta confianza entra en crisis cuando a partir del año 2016 se comienzan a develar tres grandes grupos de problemas, voy a decir así, que se muestran en tres casos específicos, pero que constituyen grupos de problemas. Uno asociado a la actuación de la policía en el contexto de Mapuche, que asesinan a un joven comunero mapuche. La policía argumenta que él había cometido un delito y lo venía persiguiendo, y por lo tanto una actuación en flagrancia, legítima defensa. Él murió de un balazo en la cabeza. Todos los funcionarios que estaban participando del operativo y las autoridades respondieron en el mismo sentido, ¿verdad? Pero muy pronto, a los 2 días, se comienza a levantar evidencia de que en realidad lo que había ocurrido es que este joven estaba trabajando la tierra junto a su sobrino en un tractor. Llegaron las fuerzas especiales, el denominado Comando Jungla, que había sido además entrenado en Colombia, así que tenemos ahí harta historia compartida con la policía colombiana, y que en realidad lo que había hecho el grupo completo y sus mandos había sido generar un dispositivo de protección adulterando las cámaras corporales, ¿verdad? Ocultándolas, etcétera, y no había habido tal delito ni tal flagrancia. Entonces este escándalo queda a la vista, y muy rápidamente comienza a levantarse voces cuestionando la actuación de la policía, particularmente en el marco del conflicto mapuche. Por otra parte, ya venían siendo investigados en un periodo de 10 años anteriores una serie de flujos irregulares de recursos que venían desde los altos mandos por a lo menos 10 años, siendo extraídos de las arcas fiscales vía el ocultamiento de la dotación policial. ¿Qué significa esto? Dado que Carabineros todavía estaba sujeto y sigue sujeto en alguna medida al Código de Justicia Militar, era secreto la información sobre el pie de fuerza, de manera que cada año, cuando se negociaba el presupuesto institucional, la institución daba cuenta de un pie de fuerza, pero que no tenía que justificar. Entonces estaban recibiendo había una diferencia de alrededor de 4.000 funcionarios entre lo que declaraba la institución para recibir sueldos correspondientes y lo que efectivamente tenían y por tanto gastaban. Y ese diferencial fue yendo vía robo hormiga, ¿verdad? A los bolsillos de los generales, coroneles, comandantes, capitanes y demás miembros de la cadena para defraudar al fisco. Hay algo así como 150 personas procesadas, entre uniformados, que son la mayoría civiles, muchos de ellos familiares y amigos, que están hoy día uno de los fraudes más grandes que ha sufrido el fisco chileno. Muchos miles de dólares que no sé decir en número. Un tercer evento es un caso en el que también en contexto mapuche se da cuenta de que la institución habría contratado a un
programador que desarrolla un software que le permite incorporar información a los teléfonos de ciertas personas como mensajes de texto, y estos se entregaban como pruebas para imputarlos por delitos terroristas en el contexto del conflicto mapuche. La Fiscalía da cuenta de que se trata de una implantación de evidencia falsa y de que hay aquí en el fondo una organización criminal que está operando para imputar falsamente a un grupo de personas. Y finalmente, a contar de octubre del 2019, en contexto del estallido social chileno, las sistemáticas violaciones de derechos humanos en contexto de represión de manifestación social. Entonces, este cúmulo, con esto de esta síntesis de violación de derechos humanos, quiero referirme, por ejemplo, a 452 casos documentados de personas que perdieron total o parcialmente la vista de uno o dos de sus ojos, de algo así como 6.000 querellas por tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura, detenciones ilegales, algo así como 100 casos de falsificación de pruebas para imputar personas, etcétera, etcétera. O sea, todos estos hechos vienen a mostrar una realidad que había estado oculta por muchos años detrás del funcionamiento de las instituciones. Cuando hablamos de un fraude que a lo menos llevaba cometiéndose 10 años, estamos hablando de un sistema para defraudar, ¿verdad? Ya no es un pequeño, una mordida, ¿verdad? Una coima que se pide en la calle, sino que es una estructura que está funcionando, y esto lleva a un descrédito tremendo de la institución, tal como ocurrió con la represión en el contexto de manifestación, llevó a visibilizar violencias que habían sido cotidianas contra ciertos sectores y que habían permanecido invisibilizadas, porque en buena medida también la sociedad chilena no tenía interés, no estaba dispuesta a ver lo que estaba ocurriendo detrás de esa institución también evaluada. Y de pronto todos estos velos se corren y se hace urgente una reforma, y por primera vez se comienza a hablar de reformas a las policías, por primera vez se constituye un comité, digamos, entre comillas, diverso, academia, Estado, policías, para plantear, y el día de hoy existe una mesa y existe una propuesta de reforma y existe una reforma andando que cuenta además con un aporte importante monetario del BID en forma de préstamo que se está ejecutando desde hace ya 2 años. Ahora bien, ¿qué características tiene esta reforma? Muy brevemente y desde mi perspectiva personal, es una reforma que más bien está apuntando a subsanar problemas, pero que no está dirigiéndose hacia lo sustantivo que está en crisis. Y lo que está en crisis, a mi juicio, es que estamos frente a una policía abiertamente antidemocrática, tanto en su estructura, como en su cultura organizacional, como en el marco que la regula. Partiendo de esto que les refería de la ley orgánica de Carabineros, que tiene este origen no democrático, no fue concebida por una institución democrática como lo es el Parlamento, sino bajo una situación de régimen y que no ha sido modificada. Si uno mira la doctrina institucional, primero está la patria, la institución, la familia policial, y luego en el lugar algo así como 25 están los derechos de los ciudadanos. Entonces tenemos un problema en las raíces mismas de la institución que no se están abordando de manera adecuada con la reforma que se ha planteado, que si bien recoge elementos importantes como mejorar los procesos de formación, la transversalización de los derechos humanos, entre otros ámbitos que son sin duda relevantes, como los controles, el mejoramiento de los controles internos y externos también, que hoy día lo cierto es que no existen mecanismos de control externo reales, operando, no han existido, por algo se pueden incurrir en estas conductas, ¿verdad? Porque no hay quien te esté observando. Entonces, si bien hay ámbitos que son importantes, que tienen que permanecer en lo que se ha diseñado hoy día como reforma, a mi juicio no está apuntando hacia lo más importante, que es darle carácter democrático a la policía para que sirva a una sociedad democrática y pueda efectivamente ser la custodia del Estado de Derecho. Muchas gracias, Alejandra. Se acaba de sumar Miguel Garza, el director de INCIDE, pero antes de darle el uso de la palabra, me gustaría volver un poco con Claudia y preguntarle respecto de estos ejes que nos has planteado, de estos ámbitos de intervención que nos has planteado de reforma, ¿logran a tocar estas bases, estas raíces estructurales de las que nos hablaba Alejandra, que debiese
que debiese incursionar las reformas policiales? ¿Está cubriendo también esos ámbitos? ¿Dónde están los cuellos de botella de esta propuesta de reforma policial en Colombia? Bien, pues inicialmente, digamos, hay sectores de la sociedad que leyeron el proceso de transformación como un tema de comunicaciones y como una de las primeras acciones que salió fue el cambio del uniforme, el cual se iba a dar de manera, digamos que más rápida, pero debido a la protesta, a la pandemia y a los ires y venires ha tomado más tiempo. No obstante, ya está en la imagen pues de los oficiales que salen a medios, ya están en la imagen de los vehículos en las ciudades principales y demás. Entonces, mucha gente sugirió fue la transformación simplemente es un cambio de imagen, ¿ya? Y ese cambio de imagen lo que busca es, pues, digamos, como limpiar un poco la cara y decir como, bueno, somos distintos y nos vamos a portar diferente. Con relación a los ejes temáticos, yo diría que, digamos, como 4 de esos ejes están tocando fibras del modelo de gestión de la institución. Pero toda vez que la transformación integral está pensada por la misma institución, fue gestada en la institución y es lo que podríamos llamar como organizacionalmente un cambio planificado, ¿sí? No es que recoja, no es que sea todo lo que afuera dicen, sino que había cositas. De hecho, ya los estatutos se habían trabajado de manera previa, el cambio de imagen también se ha trabajado de manera previa, hablar de los estándares, todo eso era interno y ya se venía trabajando. No se están tocando cosas que tengan que ver con el modelo de policía del Estado colombiano, porque el gobierno lo que hizo fue toda la discusión sobre los temas de cómo opera la institucionalidad en términos de seguridad, toda la discusión sobre cómo el Estado quiere imponer el orden en el territorio después de la firma de los acuerdos de paz. Permítame un segundo. Toda esa discusión fuerte la terminó pasando o volviendo solamente un pedacito de la Policía Nacional. Entonces aquí no se está haciendo una gran discusión de la reforma de, digamos, todo el sistema de seguridad y justicia del Estado colombiano. Aquí no se está haciendo una discusión pública de cómo el Estado colombiano, digamos que hizo una apuesta por una firma de la paz, que luego se ha devuelto en ciertas cositas de la firma y demás, y que hay tensión, quiere imponer un nuevo orden a los asociados y digamos en su territorio. Esa discusión no se está dando y eso no se va a dar porque nosotros estamos en el último año de gobierno antes de elecciones presidenciales. Entonces, el gobierno, digamos, el tema sí lo tiene que coger, es una papa caliente en plena pandemia y tiene que gestionarlo, y su manera de gestionarlo es darle mensaje de urgencia a los proyectos de ley, darle una urgencia al ajuste de imagen y digamos que sugerir es el mando está liderando esto y como gobierno estamos apoyando el proceso. La duda que le asalta a uno es, todas que la policía reconoce que es un proceso, si esta va a ser como una fase interna y si quizás con la llegada del nuevo gobierno se van a poder dar discusiones mucho más profundas, ¿sí? Y a partir de ahí, de que es un gobierno que en el caso de nuestro país tendría 4 años, esas discusiones mucho más complejas frente a cómo se impone el orden, cómo se hace uso de la fuerza, cuáles son los mandatos policiales, qué tareas no puede o no, digamos, no logra atender esta policía de la manera ideal como se espera y requeriría que hubiese otra arquitectura institucional, cuál es el rol de las autoridades locales, si esas discusiones se van a dar es con la entrada de un nuevo gobierno, ¿sí? Pero por temporalidad, por batería política de nuestro actual gobierno, esas no van a ser discusiones porque la batería de nuestro gobierno está muy bajita y además ya entra en su fase final para elecciones en marzo y posiblemente una segunda vuelta en mayo. Entonces no se están tratando esos temas. Ahora, la pandemia pues también nos puso con otra agenda, ¿ya? O sea, estos son temas estructurales de Estado, pero tienes que atender una cotidianidad de si tenemos presupuesto para el próximo año, de cómo se dispararon los niveles de desempleo. Entonces también hay como una agenda que la pandemia puso, que digamos riñe con una agenda de asuntos mucho más estructurales en este momento. Eso sería. Ahora, no por eso está mal que la policía haga el proceso. Ahora, en Colombia, como les decía, siempre se ha hablado de reforma y contrarreforma.
Digamos que son muchas las interacciones de las instituciones para tratar de cambiar cosas y al otro lado mucha la defensa de no querer cambiar ciertas, entonces ahí van y vienen. Una de nuestras contrarreformas más documentadas es en el año 93 se diseñó todo un sistema de participación para el tema policial. En el año 93 se diseñó una figura para que investigaran los policías. Todo eso entró en una contrarreforma en el año 96. ¿Sí? Y nunca se puso en práctica ni el sistema de participación ni la figura de lo que entonces ese era el alto comisionado para la policía. Entonces, ha sido así, pero como esta es planificada también internamente, pues hay cosas que uno sabe que van a tratarse de llevar a, digamos, como con una velocidad y constante, ¿sí? Que es grave en el asunto y es el estatuto en particular, el estatuto de carrera, está incorporando figuras que tienen alto costo presupuestal, o sea, que son importantes para cambiar el modelo de gestión, pero que tienen un alto costo presupuestal. Y, digamos, crear un centro de estándares policiales, crear unos incentivos para el personal que nosotros llamamos del nivel ejecutivo, cambiar los incentivos y además que algunos de estos se reflejen económicamente, ¿sí? Exige cambiar unas reglas con relación a la permanencia en la institución, ¿sí? Y demás, tiene costos presupuestales muy altos y aunque el gobierno nacional dice como sí va a haber los recursos, nosotros sabemos que es difícil la sostenibilidad de esos recursos. Entonces ahí hay un riesgo ya grande porque pueden salir los estatutos, la institución puede empezar y va a llegar un momento en que dice no tengo cómo certificar a la gente. ¿Sí? No tengo cómo hacer tránsito en este proceso de formación a esto que me estaban exigiendo. Y ahí es donde vamos a tener los baches fuertes de transformación. Gracias, Claudia. Miguel, no sé si estás ahí. O a lo mejor no. En todo caso, bueno, podemos seguir. Y lo que señalaba Claudia al final me parece sumamente importante porque justamente quería llevarlos a conversar un poco de las inversiones presupuestales, ¿no? Estos son tiempos, digamos, son tiempos difíciles de achicamiento de mercados, ¿no? Y saber invertir el presupuesto público es determinante en un escenario post-pandemia. ¿Hacia dónde están yendo ahorita los presupuestos? En el caso peruano, les cuento un poquito brevemente, también hay un proceso de inicio de reforma policial o base de reforma policial que tiene un hito en un estallido social también a propósito de un gobierno interino. A fines de diciembre del 20 hay un gobierno que dura una semana y hay una protesta social importante con una represión policial también muy fuerte, dejando muchos heridos, muchos muertos, bueno, 2 muertos y varios heridos, y eso da pie a una instancia de reforma o bases de reforma policial, que lo que hace principalmente es recoger una propuesta de la Policía Nacional del Perú que tenía ya varios años, y esta propuesta policial busca mejorar la infraestructura policial, busca mejorar el equipamiento policial, busca fortalecer la manera operativa policial que es adecuado, es bueno, pero nuevamente deja latente, deja pendiente esto de lo que hablaba un poco Alejandra, que son las bases estructurales de reforma, o pensar en la formación policial. Debido a estas reformas y constantes contrarreformas, para ustedes, de su experiencia, ¿cuál sería lo sustantivo, ¿no? O sea, siempre vamos en, yo creo que cambios de forma, no de fondo, que es lo que requiere, creo que los países, y de cara a esta nueva actualidad, que la delincuencia también va migrando. ¿Cuáles son los ejes temáticos sustantivos que debería cambiar la policía? Eso por un lado. Y también me gustaría aprovechar cómo están viendo la parte, bueno, siendo seguridad ciudadana una política pública, cómo están avanzando desde el punto de vista de gestión pública, que son los sistemas administrativos, ¿no? Que es presupuesto por resultados, que sé que también tanto en Chile como en Colombia lo tienen avanzado. Puntual, gracias a
a las doctoras por su participación. Sí, pues nuestras instituciones son como, cuando escuchamos, son como más de lo mismo, ¿no? Definitivamente. Creo que el tema de región, pues, nos conlleva a eso y los procesos por los que hemos ido avanzando, ¿no? Sin embargo, la magíster Alejandra habló de un tema que para ella es fundamental y que es el desencadenante de la crisis policial, ¿no? Y hablaba de la no democratización de la institución policial, ¿no? Y yo quisiera pedirle, por favor, de que profundice ese tema. ¿Qué consideraría ella de que sería una policía democrática? ¿Y cuáles son los cambios fundamentales que tendríamos que dar para poder pasar de esa no democratización de la institución policial a la democratización de la institución policial, ¿no? La doctora Claudia Gómez nos habló como uno de los ejes que se viene tratando en este tema de la reforma integral, que la verdad sí es preocupante para nosotros a nivel Perú como institución policial, porque hablamos de reforma integral de modelos, en este caso el modelo policía colombiano, que para nosotros siempre es como un referente, ¿no? Y lo mismo ocurre con el modelo de policía a nivel de Chile, ¿no? De Carabineros siempre ha sido un referente para la región y que estén atravesando por toda esta situación, a nosotros como que nos preocupa mucho. Pero habló la magíster Claudia del tema de cambio de identidad policial como uno de los ejes que se viene trabajando. Le pediría, por favor, de que profundice también algo más al respecto. Muchas gracias, magíster, por el espacio. Hola, Miguel, qué gusto verte. Hola, igual. Hola, Ale. Hola, me da mucho gusto verles. Pero bueno, gracias. Bueno, te cuento un poco. Estamos en una conversación, como ya te había comentado, cuál es el contexto. Ver las reformas policiales en América Latina. Alejandra y Claudia nos habían contado un poco los antecedentes y los contextos en que se dan estos hitos iniciatorios de procesos de reforma, que son hitos asociados a prácticas violatorias de derechos humanos, principalmente de parte de las fuerzas de seguridad y orden, que nos llevan a recorridos o relatos de reforma y de modernización. Por un lado, Alejandra hablaba de democratización de las fuerzas policiales. Por otro lado, Claudia nos hablaba de una serie de ejes del plan de reforma que tiene mucho que ver con el estatuto de carrera, pero que va a generar o demandar un financiamiento fuerte y además sostenido en el tiempo. Coincidentemente, tanto en la experiencia chilena como en la experiencia colombiana, el BID participa de estos procesos auspiciatorios. El caso peruano no es tan distinto. Entonces, ¿cómo está el caso mexicano? Hola, oigan, pues muchas gracias por la invitación y perdón por los inconvenientes. Pues les cuento, el proceso de reforma ha sido complicado acá en México. La verdad que llevamos, pues yo creo que más de 15 años con esfuerzos, por algunos años pues con mayor financiamiento incluso, y otros en los que se ha abandonado, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que tiene que ver con financiamiento, que es la Iniciativa Mérida, que recién ahora se cambió por el Entendimiento Bicentenario, se va a llamar, o algo así. Pero bueno, ahí inyectaron muchos recursos para las policías y al sistema de justicia del gobierno federal. Llegan a los municipios, que ese fondo empezó más o menos en el 2011 y duró hasta el año pasado, hasta el 2019, hasta el año antepasado, hasta 2019, y era más o menos digamos que empezó con 350 millones de dólares que se distribuían en 300 municipios, y luego bajó a 200 millones de dólares que se distribuían entre 300 municipios del país, donde se concentra más o menos el 60% de la población y casi el 80% de la incidencia delictiva.
porque en México, como saben, pues a diferencia de Chile, de Colombia y de Perú, hay más de 1.500 instituciones policiales locales, 32 policías estatales, y lo que antes era la Policía Federal, ahora la Guardia Nacional. Entonces, ese es creo que el reto, ¿no? Acá, la dispersión de, de formas de hacer policía en las diferentes regiones de México, además tan diverso. Me estoy conectando desde Ciudad Juárez ahorita, por ejemplo, que está pegadito a Estados Unidos, es la frontera justo, eh, y es un tipo de actividad policial acá muy diferente al centro del país, a la Ciudad de México, y luego al sur del país, pues otra completamente diferente. Y entonces uno encuentra realidades bien diversas, la policía de acá muy bien equipada, muy bien armada, con procesos de profesionalización interesantes, con desarrollo de procedimientos. Una cosa que alcancé a oír a Claudia decir, lo que está impulsando Colombia de los estándares, el centro de estándares para la policía, acá en el norte tienen cierto avance en relación a otros lugares de México en ese tema de estándares, creo que por la cercanía con Estados Unidos, pero estándares que implican procedimientos operativos, documentar el uso de la fuerza. Sin embargo, pues eso no ha hecho, por ejemplo, que no estén involucrados con el crimen organizado o que sea una policía sumamente violenta. En el norte, las policías tienen un estilo mucho más agresivo, mucho más... Fíjate que fíjense, es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que es la instancia en México, corporaciones policiales. El secretariado ha logrado ciertos avances, ¿no? Es la instancia federal que manda algunos lineamientos en términos de control de confianza de los policías, de seguimiento a sus... Hay una cosa que se llama certificado único policial, que implica que un policía tiene que tener ciertos lineamientos de capacitación, de control de confianza, de armamento, y que le permiten estar certificado para seguir trabajando en la institución donde está, y luego podría irse a trabajar a otro lugar del país si tiene ese certificado único policial, ¿no? Y pues el tema que ya se imaginan en México es todo un reto bien difícil, la militarización del país, que está cada vez más triste el tema porque, por ejemplo, la Guardia Nacional alcanzó ya los 100,000 agentes de la Guardia Nacional y son militares, la gran mayoría policías militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y pues el problema es que se pretende este año cambiarla de plano de adscripción. En este momento están dependiendo de un mando civil, que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, y lo quieren cambiar a la Guardia para que dependa de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, y entonces ya por completo sea un cuerpo militar, ¿no? Digo, ya es, pero pues ya lo sería también en el papel constitucional y acá decimos en México descaradamente, que no es tema tan interesante platicar de la adscripción de la Policía Nacional de Colombia en el Ministerio de Defensa. Ellos como que ya lo aceptaron así y lo ven imposible cambiarlo a otro ministerio, ¿no? Y acá en México sí es un tema que las policías se militaricen, cambie la guardia de adscripción, y justo hoy está la discusión de si las policías estatales también se empiezan a militarizar, con los riesgos que lleva eso. Y para quienes trabajamos en sociedad civil, que por eso nos conocemos desde hace mucho tiempo, pues está bien difícil el panorama porque los militares son mucho más cerrados, y ahí escuchaba lo que decía Ale, y pues como la policía chilena, es mientras más militar el estilo, pues más
difícil la apertura que tengan al escrutinio, a la rendición de cuentas, la cosa. El aporte de Mérida es parecido, bueno, no sé si parecido, pero tiene la misma lógica del aporte del Plan Colombia, ¿no? Y hay una lógica, y hay una puesta en marcha de financiamiento y digamos, acuerdos entre medio. Pero esto no va a durar siempre, ¿no? ¿Cómo se sostiene una reforma policial si es que la justifican o si es que se impulsa con estos grandes financiamientos que no van a ser eternos, menos aún en este periodo de economías tan agotadas, tan ajustadas, tan exiguas? Y yo quería llevar, bueno, eso como un primer tema, y uno que es más o menos fundamental, que planteábamos nosotros al inicio, es que si es que el nuevo pacto político de los países, ¿ya?, o la reflexión que tenemos, o que se está dando en diferentes partes, lleva a replantear la naturaleza del servicio policial, lleva a pensar nuevamente la policía y su naturaleza para el nuevo pacto político, para los pactos políticos que se debiesen establecer, o no es algo para discutir. Por ejemplo, en Colombia no se discute el tema de la policía del Ministerio de Defensa, decías tú, pero en México sí, en Chile también, en Perú de alguna manera también hay discusiones en torno a la naturaleza del servicio policial, a su servicio civil, si es una naturaleza, si es un servicio civil o no. Esos dos temas, ¿no? Financiamiento por un lado y otro, si es que la discusión queda solamente en términos académicos, así, casi de humorada, o llegan a política pública y se pueden llegar a transformaciones. Fíjate que el origen acá de Iniciativa Mérida sí tiene razón, es muy parecido al Plan Colombia, pero quizá muy positiva, yo diría, no todo lo que ha hecho el gobierno federal actual es malo. Una muy buena es que en esta negociación que hizo primero, el gobierno actual ve no con los mismos ojos que los gobiernos anteriores la cooperación extranjera, ¿no? Entonces, ahí ha sido un tema para poner en la mesa y decir, vamos a reestructurar la Iniciativa Mérida, ¿dónde se van los recursos? Y por qué Estados Unidos tendría que opinar sobre eso. Y entonces se negoció a partir de, más bien, ahora que aceptara como la responsabilidad mutua de los dos gobiernos. Por ejemplo, en el caso mexicano pues, no hemos logrado ni mejorar el sistema de justicia, ni la policía, y digamos, disminuir el narcotráfico y el crimen organizado, pero ellos tampoco han disminuido ni hacen nada para evitar el tráfico de drogas, de armas, por ejemplo, a México, que dejan prácticamente la frontera abierta, el paso del armamento a los cárteles es gravísimo. Entonces, fue a partir de ahí, la negociación ahora para el entendimiento de este bicentenario, es a partir de ahí, de decir, digamos que el gobierno estadounidense acepta que tiene responsabilidad en el combate al narcotráfico y además en el trasiego, y sobre todo, pues, en el trasiego de armas a México, porque un gran número de hechos criminales acá, homicidios con arma de fuego, son de armas que llegan por Estados Unidos, casi 6 de cada 10, ¿no? Entonces, pues ese fue un tema que se puso en la mesa, pero también, sabes, también matices bien interesantes, aunque el presidente López Obrador, el presidente mexicano, dijo, pues, ¿por qué la agencia desde los Estados Unidos para el Desarrollo va a estar financiando organizaciones de sociedad civil? Estados Unidos dijo, no va a dejar de haber esos recursos, eso no se va a disminuir y vamos a seguir apoyando el sistema de justicia, la reforma policial y el financiamiento de algunas fiscalías, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso está interesante porque otra vez, ¿no? En el caso de la institución donde trabajo, en INCIDE, pues hemos recibido más apoyo del gobierno de los Estados Unidos en algún momento que por el propio recurso
mexicano que haya para hacer, por ejemplo, transformación del sistema de justicia, fortalecimiento a las policías. Las policías han logrado más con esos recursos equiparse que con recursos mexicanos. Entonces, está bien interesante la discusión, ¿no? Y de lo de la adscripción de la Secretaría de la Defensa, fíjate, está bien interesante también el tema. Con Colombia, ellos tienen un secretario de la Defensa, o el equivalente acá, que es un civil, y que es el mando del ejército, son civiles, y de la Policía Nacional, pero son civiles. Y acá son militares, ¿no? El secretario de la Defensa es un general, el de la Guardia Nacional es un general, el de la Marina también, y acá sería impensable, y yo cuando lo pongo en Twitter y se me avientan de que cómo crees que un secretario de la Defensa Civil no sabes de lo que hablas, y especialistas que ustedes conocen, muy modernos, que se enojan de eso. Entonces, en México estamos atorados ahí, y el gobierno federal actual está empoderando a los militares como nunca antes lo habíamos visto. Ese es un componente sin duda que hay que estar viendo. Y fíjate, un dato, ¿no? Cédula de certificación de policías que implica algunos controles de confianza y características normativas para que un policía sea policía en México. La Guardia Nacional no llega ni al 10% de esos 100,000 agentes de la Guardia, no llega ni a 10,000 el número de agentes que tienen ese certificado único policial. Es decir, que están operando en la calle sin control de confianza y sin cumplir con los lineamientos que cumple un policía para salir a la calle, ¿no? Entonces, grave también. Disculpe, me quedé con la duda. ¿Y eso no es pasible de una denuncia o de una activación ciudadana, dado que están comportándose de manera de una naturaleza irregular del policía? Sí, sabes, pero lo que argumentan es que por eso los van a cambiar a lo del militar, porque digamos que siendo militares no tienen que cumplir ese requisito. Entonces, parece que por eso los están queriendo cambiar a la Secretaría de la Defensa, y que ya entonces ya dejen de ser, hasta ahorita, hasta el día de hoy, dice un cuerpo civil, ¿no? Pero si los pasan allá, entonces ya no va a decir así, y ya no serían policías, serían pues militares con función de Guardia Nacional, sin estar sujetos al control de confianza. Algo complejo, ¿no? Un poco Sí, peligroso muy también. grave. Sí. Sumamente grave, sí, sí. Alejandra, lo mismo para ti, para la realidad chilena, para mirar si es que hay suficiente financiamiento, la máquina da para tanto, y ver si es que llegamos a discutir la naturaleza del servicio policial en el nuevo pacto político, si es que... El proceso de militarización que está viviendo México es justamente antagónico a la pregunta de Hanner por la democratización. Nosotros podríamos pensar que construir dos modelos, dos vías a través de las cuales el poder puede alcanzar la adhesión a la norma de parte de los ciudadanos, porque la gente decide cumplir con la ley, porque hay un poder que lo mandata a eso. Y bueno, ¿cómo hace ese poder, que es abstracto, para que efectivamente las personas cumplan con la ley? Hay más o menos dos caminos que pueden ir zigzagueando, ¿no? Uno es el antidemocrático, y que es el vía coerción, uso de la fuerza. Es decir, usted por miedo a que yo use todo el poder de la fuerza legítima que tengo, es que usted va a obedecerme como Estado a través de la acción de la policía. Y el otro, el que está más apegado a la democracia, y por lo tanto es el camino democratizador de las instituciones, es a través de la legitimidad de las instituciones y de sus funcionarios y funcionarias. Es decir, que la actuación sea reconocida como legítima, entonces yo acepto esa norma. Ya hay conformidad con el derecho, estoy conforme con aquello que me están diciendo que es la ley, entonces y por supuesto siempre va a haber un margen de desviación, lo sabemos, lo conversábamos, ¿verdad? Pero está bastante argumentado filosóficamente, teóricamente, pero además empíricamente, de que es la vía de la legitimidad, es la vía de la disuasión y no de la fuerza la que va a llevar a un imperio del Estado de Derecho efectivo. Entonces, esa es una primera cosa.
¿Cómo democratizar? Alejándonos del discurso de la fuerza. Recordemos que las policías son instituciones que primero fueron creadas para proteger la propiedad privada de los grupos de élite. Esa fue la función primaria de las policías de origen pagadas por el Estado, las policías profesionales a principios del 1800, en el contexto de la emergencia de las grandes ciudades. Ha pasado mucha agua bajo el puente del Estado moderno y hoy que podemos hablar de democracias no solo delegativas en términos de ir a votar y escoger un representante, ya me olvido de la democracia y el resto lo vivo bajo otro régimen. La democracia supone además procesos participativos y supone, por cierto, y de manera crucial, la vigencia de los derechos humanos. Es decir, el enfoque de derechos tiene que ser transversal a las políticas públicas, tiene que ser transversal a la acción del Estado, y no solo porque no vulnero derechos humanos, sino porque además soy garante. Debo garantizar que se cumpla. Y si no, tengo que hacerme responsable como como aparato del Estado. Entonces ese es un segundo elemento fundamental para hablar de democratización de las policías. En un contexto, en términos muy generales, pero que tienen correlato en acciones concretas muy relevantes. Podemos tener cursos todos los años sobre derechos humanos en la policía, pero ¿cómo se enseña derechos humanos en la policía? Artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4, ya. Y en la cotidiana, ¿en qué se traduce eso? Entonces, y eso tiene que encarnar justamente este tránsito de instituciones para la protección del orden público y la propiedad privada a instituciones encargadas de hacer cumplir la ley para la protección de ciudadanos y ciudadanas. ¿Ya? Ese es un tránsito hacia la democratización también. ¿Ya? Entonces, cuando es más importante, cuando la vida es el bien jurídico protegido más relevante, y no el auto, y no... estoy ahora a cargo del capítulo chileno de un monitor de uso de la fuerza y me he sorprendido, pese a que llevo muchos años en estos temas, me he sorprendido con la letalidad que tiene la policía de investigaciones en Chile. La facilidad con que un detective, para evitar que roben su propio auto o el auto de un tercero, saca la pistola y le dispara en la cabeza a alguien. ¿Verdad? Porque es un delincuente, o sea, se iba a robar un auto, se merece una bala en la cabeza, de un facilismo que sorprende en sociedades como la chilena con tasas de homicidio no superiores a los 4 cada 100.000 habitantes, etc. ¿Y por qué no lo sabíamos? Porque en realidad estábamos todavía con este velo de la dictadura, con esta lógica de que en realidad es una fuerza pública y que el arma de fuego es intrínseca a ella. Pero lo cierto es que no tendría por qué serlo. Si estamos hablando de prevención del delito, está también sumamente estudiado, visto en qué medida las instituciones policiales, los funcionarios policiales necesitan el uso del arma de fuego porque están respondiendo a delitos, y la verdad es que es una proporción bastante menor del tiempo. La mayor parte del tiempo, se estimaba en torno al 80%, la policía está atendiendo a la ciudadanía, brindando información, respondiendo a emergencias que no son necesariamente delictivas, ni mucho menos revierten un riesgo vital. Tal vez tenemos situaciones particulares en territorios específicos de mayor conflictividad, pero sabemos que en general son zonas que podemos identificar con cierta nitidez, ¿no? Y conocer sus fronteras y sus particularidades, y estamos en condiciones, y eso también es parte de la democratización, la necesaria profesionalización de las policías para que adquieran en todo su proceso formativo, ¿verdad? Tengan esa capacidad de formar desde el inicio a los mejores y las mejores en función de sus propias habilidades y capacidades, ¿verdad? Aquí es muy loco ver en el caso de Carabineros, que es el que conozco mejor, ¿no? Cómo tú puedes tener a un oficial 2 años en una comisaría, después 4 años en inteligencia, después 5 años administrativos, después 2 años en la academia, y después tú dices, bueno, ¿cuál es la expertise de este caballero? ¿Verdad? Y de pronto, ¡puf!, está a cargo de fuerzas especiales. ¿Y qué sabe el hombre de fuerzas especiales? Nada, pero para eso es policía, entonces vamos, echémosle para adelante porque se puede. Entonces, no hay una lógica tampoco de profesionalización, y eso también es fundamental. Entonces, cuando eso va a responder un poco también a lo de Rafael sobre los pilares, y ya llevo 2, la democratización, que tiene toda esta complejidad, que es alejarse de lo militar, que es alejarse de las fuerzas, ¿verdad?, para privilegiar estas otras formas, que requiere de una policía con otra mentalidad,
una policía que no esté para proteger al Estado, que es lo que pasa con nuestras policías latinoamericanas, sobre todo del Cono Sur, ¿verdad? Somos muy policías para la protección del Estado y muy poco para la protección del ciudadano. Entonces, una bala en la cabeza cuando corresponde se entiende bien. Incluso dentro de las fuerzas eso es aplaudido y es la parte más difícil, transformar la cultura institucional. Hace un par de meses me invitaron a dar una charla para coroneles de la Policía Nacional del Perú. Yo he hecho clases allá, he tenido bastante también cercanía con ellos. Y bueno, en mi relato de las instituciones policiales hago mención al modelo continental, centralizado, militarizado, y al anglosajón, descentralizado. Yo, coronel, inmediatamente pide la palabra y me dice, pero ¿por qué a ustedes les gusta tanto darnos por lo de la policía militarizada? Con una actitud tan defensiva, que ahí uno da cuenta de ese componente cultural arraigado, que también es defensivo y que es reactivo, porque claro, yo conozco las cosas de una manera, funcionan así, me la creo y no quiero que me las cambien, ¿verdad? Entonces se ve como una amenaza esto incluso de la participación de externos, no policías, en estas cuestiones. Y bueno, se me cayó Hanner, pero para terminar, creo que también hay elementos sumamente importantes al interior de las policías respecto a la democratización, que tienen que ver con con escalafón único como primera cosa. No se comprende, por ahí un comandante de la PNP me dijo, bueno, pero usted puede estudiar una carrera técnica o puede estudiar una carrera profesional, ¿verdad? O sea, es como si fueran escalafones. No es exactamente lo mismo, el uso monopólico de la fuerza, el Estado, no es lo mismo que escoger una carrera, ¿verdad? Entonces, ahí hay una primera también cosa de democratización interna y el reconocimiento también de que el Estado vulnera los derechos humanos de los y las policías cuando no los equipa bien, cuando no les enseña bien, cuando los pone a circunstancias de alto riesgo. Está el Estado vulnerando sus derechos humanos. No lo hacen los delincuentes ni los manifestantes, ¿verdad? Lo hace el propio Estado. Y eso también es parte de la democratización. Y podría seguir, pero bueno, no me quiero robar el micrófono otra vez. Sí, pero ninguno discutió si es que, o ninguno respondió, planteó si es que vamos a reflexionar en torno a la naturaleza de las policías. O sea, hablar de un escalafón único me parece que es sumamente importante, porque si no es mantener una suerte de discriminación clasista o discriminación en función del recurso económico que tenía tu familia. Si mi familia tiene la suficiente plata para ponerme en una escuela de oficiales, voy a mandar. Si no tengo esa plata y voy a poder estar en una escuela de suboficiales, voy a obedecer, ¿no? Y eso ocurre en nuestros países. No solamente eso, ¿no? Sino que es considerado, y esto lo decía mucho Alejandra, es considerado una fuerza pública y no un servicio público, ¿no? Y eso también es sumamente importante, creo, en la reflexión de la naturaleza de la policía. ¿Estamos hablando de un servidor público o de un ente armado, ¿no? Ahora, yo cierto, si alguna discrepancia, creo que es necesario que esté armado, porque puede hacer que no, o sea, puede hacer no, es cierto que no lo usen la mayoría de las veces, pero se expone a situaciones de riesgo con naturalidad, con habitualidad, y debiese pues tener algún tipo de defensa. No sé si armado o no, pero defensa. Pero no quiero entrar a ese punto en detalle, pero sí a discutir la naturaleza de la policía. ¿Vale un tiempo para reflexionar en torno a una nueva policía? Yo creo que en el caso chileno es distinto porque nosotros además estamos en un proceso constituyente. El pasado lunes se inició la discusión sobre la nueva constitución, así que todo esto es parte de lo que está sobre la mesa hoy día y con muchísima fuerza. Hay una mayoría progresista importante ahí en la Asamblea Constituyente, entonces esto está en discusión. El escalafón único está sobre la mesa, sin lugar a dudas, la democratización, los controles externos, sin lugar a dudas, están sobre la mesa. Sí, acá se está discutiendo sobre qué modelo de policía, qué modelo de seguridad y qué modelo de país estamos discutiendo. De ahí a más, todo. Ahora, ¿cómo eso se transforma en cambio? Vamos a ver. Claro, yo creo que eso es lo más enriquecedor, porque, digamos, una asamblea constituyente, un espacio constituyente es un espacio de reflexión, es un espacio de discusión, pero todavía no hemos materializado nada. Pero ahí ¿sabes qué? Que yo creo que ahí hay una clave. Hace ratito, desde el anonimato de la cámara y el micrófono apagados, escuché a Ale decir,
que la policía chilena estaba como pensando en los familiares de los policías, en los vehículos, o sea, muy en la institución y no en las personas. Y acá algo que ha pasado es, pues la verdad sí se tendría que reconfigurar la policía, pero con un término que decimos muy por encima siempre, y como que no le entramos al análisis, y es que estén orientadas hacia la comunidad, nuestras policías en Latinoamérica. Porque ahí creo que desde la formación, o sea, y ese término se queda como muy a la ligera, ¿no? Pero es desde la formación, a quien aprende un policía a ser leal, es a su mando, y sumando al político en turno, ¿no? Y entonces a quien protegen, pues no es al ciudadano, no es a las personas, no es a la víctima, no es a los niños, a las niñas, no es a las mujeres violentadas, es a su mando, es a su jefe policial. A él trae 40 escoltas, trae la esposa del gobernador, trae otros 40 escoltas, en fin, y eso habla de cuando el esquema de mando, mientras, creo que está documentado, mientras más rígido y más militarizado es, provoca más ese efecto, ¿no? Esa es una, orientada hacia la comunidad, que de verdad estuvieran los policías pensando que lo más importante son las personas y no necesariamente ni el régimen del país o del gobierno local o el político o las instituciones, sino las personas. Ese sería un gran avance. Y la otra, yo cuando acá en México hablo, por ejemplo, con comandantes, digamos, mandos medios de la policía, y les digo, oigan, ¿cómo verían descentralizar el mando? ¿No? Que es uno de los principios de la policía comunitaria o policía de proximidad. Entonces ellos empiezan a tener una actitud así como, no, eso ya lo hacemos, sí, descentralizamos acá el mando, las operaciones, todo muy bien. Pero ya cuando yo pongo ejemplos, oigan, entonces no pasa que en las reuniones de mandos alguien que dirige la policía les diga, bueno, van a hacer esto porque yo soy el jefe y van a patrullar así como yo digo y se acabó. O pueden los comandantes levantar la mano, dar sugerencias, opinar, que a lo mejor uno comparta los resultados que tuvo y que ahí tengan oportunidad ustedes de decir, yo quiero hacer lo que hizo el comandante porque eso me funciona. Y entonces se vuelve, es una reunión participativa con un estilo más democrático de hacer policía, y ahí te dicen, no, pues no, eso sí todavía no, ¿no? Y otra vez, mientras más militarizado está el cuerpo policial, pues no, eso no se puede, esas prácticas no se puede porque al jefe no se le dice nunca que no. Justo aquí en Chihuahua, donde estoy, encontramos una chulada en la Ley Estatal de Seguridad Pública, porque pues cada estado en México, pues, con algunas variantes, pero pues tiene su ley estatal cada estado en materia de seguridad pública, y ahí señala, entre otras cosas, por ejemplo, cuáles son las sanciones y cuáles son las conductas que va a sancionar la policía. Y nos encontramos una chulada que decía, será motivo de arresto en la policía a aquel policía que haga observaciones al mando, a su superior. Entonces, imagínate, Quique, que tú eres mi jefe y que a mí se me ocurre decirte, oye, que yo pienso que la dinámica que estás usando no está buena, ¿por qué no haces mejor esto? Arrestado, arrestado, padre. Y que el arresto es una privación de la libertad, que está ahí el policía en un cuartel sin salario, que también sería impensable, porque si ahorita cambiamos nuestros trabajos y trabajáramos en un banco y otra vez tú eres mi jefe y me dices, Miguel, estás arrestado, y yo tengo que hablarle a mi esposa y decirle, es que mi jefe me dejó arrestado y no voy a llegar a dormir en el banco, ¿no? Me voy a quedar aquí en la sucursal. Pues es ilógico, es impensable, pero en la policía sí es natural, es por necesidades del servicio, lo que es ya Alejandra, cómo los ponen de un servicio a otro, y así también encuentra uno en el texto, en las pocas normas que existen por escrito en la policía, dice, por necesidad. No sé, Miguel, ¿estarás por ahí?